Bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña el señor Rolando Ames. Él es politólogo y preside además el Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno de la PUC y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, señor Ames? Bueno, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de algo muy importante porque todas nuestras miradas este fin de semana, por supuesto, han estado pues en la envergadura presidencial, en el señor Vizcarra y su mensaje a la nación. Un mensaje que tenía muchísima expectativa, señor Ames. No sé si ha sido quizá uno de los más escuchados en los últimos años, debido a la crisis por la que pasamos. Yo tengo la impresión que la expectativa ha aumentado después de saber lo que dijo. Incluso más. Exactamente. ¿No? Yo creo que había expectativa porque estos 15 o 20 días de audios, después de todo el escándalo de Lavallato, que no está enfrentado todavía, hemos llegado es un tema que se ha cerrado, estamos empezando. Hemos llegado a un extremo de desprestigio de la política y de manifestación pública de corrupción que la hemos oído, ¿no? Y que no es, a mí me parece casi irónico que el juez Nostroza, que es el que está en el centro, que es la figura central de esto, diga, pero yo no he dicho nada que sea un delito. No es cuestión incluso solo de palabras. Es toda esa red de yo te doy esto y tú me das lo otro. Por supuesto. Que echa a perder todo el sentido de servicio público que tiene la política, puesto que tiene el cargo público. Y dejando de lado que hay códigos de ética para cualquier tipo de funcionario público. Exactamente. ¿No? Bueno, entonces en ese cuadro yo creo que sí había expectativa por el mensaje del presidente, pero había una gran duda, porque la imagen general era primero Vizcarra seguía siendo un desconocido. ¿No? Para ser presidente de la República, yo tengo la impresión que todavía había como un 25% de la población del Perú que no sabía exactamente el nombre del presidente. ¿No? Y para la mayoría, bueno, puede ser el vicepresidente que había tomado el cargo y ahí estábamos. Y que es importante mencionarlo porque el Perú no es Lima, ni sus grandes ciudades. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Que el presidente ha salido a decir con una enorme franqueza y con mucha concreción, ¿no es cierto? Sí, yo tomé esto, dijo él, ¿no? Yo tomé el cargo en un momento de crisis muy grande y era una manera de salvar la situación dentro de la institucionalidad. Kuczynski estaba también en una situación límite y él era el primer vicepresidente. Dice, yo asumí. Bueno, y lo que encuentro ahora es que la población está tan harta que el cambio que tenemos que hacer tiene que colocar a los ciudadanos en el centro de la decisión, porque los políticos están muy desprestigiados. Y yo tengo que enfrentar la corrupción, y dijo una cosa muy dura, ¿no? Frente a la mayoría congresal en la que estaba, porque dijo, después de 18 años, que volvemos a recordar la salita del servicio de inteligencia. Y todos sabemos de lo que hablaba. Entonces, como una entrada tan fuerte, ya, ¿no? Yo dije, aquí viene algo Nos impresionamos importante. todos. Exactamente. ¿No? Porque en realidad los mensajes suelen ser, pueden ser directos, pueden ser claros, pero no tan agudos. Exactamente, ¿no? Exactamente. No tocar tanto los puntos más sensibles. No las fibras, ¿no? Siempre hay un poco de diplomacia que se mantiene, digamos. Exactamente. Y entró así, y como digo, entró además con ese elogio a la prensa de investigación. Y con ese decir, qué bueno. Y trabajemos en equipo, ¿no? Qué bueno que esto nos haya sido revelado. Si no hubiera habido audios, no estaríamos aquí en este momento. Y entonces, yo quiero apoyar esa indignación ciudadana y buscarle un camino. Y eso es lo que ha ofrecido con el referéndum. Por supuesto. Bueno, vayamos entonces con el referéndum. Algo muy positivo que comentábamos fuera del aire es que el día de hoy, claro, así como ha crecido la expectativa luego del mensaje, muchos peruanos están hablando ya del referéndum, un mecanismo de participación ciudadana que quizá muchos no conocían. Exactamente, es un mecanismo de consulta que, como todo mecanismo institucional, puede ser usado para bien o para mal. O sea, tampoco hay que santificar el referéndum, ¿no? Pero que en este momento ha tenido, para mí, ese gran valor de decirle a la gente, mira, tú estás harto de la corrupción, bueno, te vamos a consultar a ti, ciudadano, ¿qué piensas? La medida de
consultar si los parlamentarios deben ser o no reelectos. Técnicamente, si usted me llama en mi condición de profesor universitario a dar una clase sobre reelección de congresistas, yo digo la reelección de congresistas es necesaria en algún porcentaje, porque hace falta que haya gente con experiencia. Pero eso es la consideración general. En un momento como el del Perú, donde la gente dice que cierren el Congreso, ¿no? Yo creo que lo que el presidente está tratando de decirle a esas personas, bueno, vota para que por lo menos estos parlamentarios no sean reelectos. Por supuesto. Y yo creo no vayamos a ese extremo, ¿no? Al extremo del cierre. Exacto, exactamente. Te ofrezco un camino en donde ya tú estás harto. Bueno, te aseguro que si tú votas, en el próximo Congreso ninguna de esas personas estará. Y yo creo que la política no se puede hacer solo pues entre técnicos. Eso es la técnica. La política es la relación con la gente, tal cual la gente vive, ¿no? No el experto, no el estudioso que viene con un papel. No el que te arma el proyecto de ley. Exactamente. ¿No? Sino con el sentimiento de la gente. Y hay que respetar el sentimiento de la gente, que hay un riesgo de populismo sin duda, pero también se usa el populismo, se puede usar el sentido de lo popular, se puede usar para bien. Y eso es lo que creo que... Entendido como lo que somos, ¿no? Bueno, en el caso de los legisladores, servidores públicos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo creo que es muy importante lo que ha hecho. Creo que, por ejemplo, consultar, además técnicamente él tenía que consultar la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, porque el organismo que controla a los jueces en este momento no existe. Y por eso él dice, esto hay que apurar, esto hay que hacerlo ya. Reemplazarlo ya, y para eso no podemos esperar 2 legislaturas. Y entonces, en ese sentido, el referéndum es absolutamente indispensable. Ahora, la explicación de las 2 legislaturas vendría, hay que aclararlo también, si es que la iniciativa viniese de algún tipo de ciudadano, ¿no? Pero en este caso el referéndum está llamado a pasar por el Congreso. Exactamente, digamos, si es una iniciativa del propio Congreso incluso, dura 2 legislaturas. Ahí también. Si es una iniciativa del presidente y el Congreso la aprueba una vez y luego hay un referéndum, ya se elimina la segunda legislatura. Él ha encontrado esa entrada, ese camino, que me parece que es bastante adecuada. Y como digo, como lo comentábamos, efectivamente, hoy día la gente está hablando de Vizcarra, está hablando del referéndum. Yo ayer estaba sorprendido mirando el desfile militar al final, cómo la gente decía, pero qué bueno, el presidente viene caminando por la Avenida Brasil, y los que estaban en la Plaza Bolognesi decían, no, yo me quiero quedar porque lo quiero aplaudir, porque ha hecho bien. Eso es muy sano para el país, y como él lo ha dicho, yo creo que si en el fujimorismo, en la mayoría parlamentaria, hay un sentido más amplio de país, lo que les toca es apoyar eso. Y asumir pues las consecuencias de que a ver qué piensa la gente. Esa es la realidad, la gente piensa mal del Congreso. Claro. Depende del Congreso rehabilitarse. ¿El estado de los peruanos puede haber cambiado, variado en estos 2 días? 28 con el mensaje, 29 con los gestos. Yo creo que ha habido presidente. una variación cualitativa, digamos. Probablemente todavía, si uno consulta al promedio del 100%, haya muchos que todavía no están enterados. Y está bien porque nada se ha hecho aún, ¿no? Exactamente, pero yo creo que sí, como digo, se ha abierto un puente con el sentimiento de la gente, y lo peor que vivíamos es una separación total en donde la gente decía, los políticos no me importa, me tienen defraudado, son rateros, son ladrones, porque esos son los términos que usan, ¿no es cierto? Yo viajo mucho en taxi. Y que ya no son unos pocos, ¿no? Es lo común más bien. Y entonces yo creo que él está tratando de curar esa herida muy sensible, ¿no? Muy bien. Muy importante. Se ha hablado también de bicameralidad, del financiamiento privado de partidos y campañas electorales, que es un tema que propiamente aquí desde el Jurado Nacional de Elecciones se discute muchísimo. ¿Qué le ha parecido a usted esta propuesta? Bueno, que no fue una propuesta en sí, porque aún hay que desglosarla, ¿no? Bueno, yo he alabado en este mismo programa, y con usted creo que fue del año pasado, la labor del Jurado Nacional de Elecciones. Yo me acuerdo que a fin de diciembre habían hecho un cineforum. Sí. Y a mí me llamó la atención mucho ser invitado por el Jurado Nacional de Elecciones a comentar películas. Y sin embargo eran películas con un gran sentido político. Bueno, en ese mismo espíritu me parece muy bien la pregunta.
el tema de la bicameralidad, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué es lo que me en plantea? principio. El tema de la bicameralidad es otra vez un asunto institucional complejo. La experiencia ha mostrado que hasta en los mejores parlamentos es necesario que la otra cámara revise lo decidido por la primera. Eso siempre mejora la calidad de la ley. Ahora, el presidente evidentemente, él mismo había ya mencionado, al tomar el cargo, creo, había mencionado lo de la bicameralidad. Él es un partidario de la bicameralidad. Yo también creo que el asunto será cómo viene la consulta, cómo se formula la consulta. Y luego el asunto del financiamiento, perdón. Ese es aún más importante. En el de la bicameralidad, como digo, estamos ante un asunto técnico. Yo creo que necesitamos 2 cámaras. Pero quizás uno podría decir que ese tema no tiene la urgencia del referéndum. Pero el tema del financiamiento sí. Porque justamente los políticos terminan siendo corruptos porque el mecanismo para ser conocido es hoy la televisión, y no la televisión pública, la televisión privada. La que cuesta. La que cuesta. Y entonces, si yo quiero ser candidato, yo fui senador, casi era muchacho. Y bueno, ahí entonces uno se encontraba con los del partido, con las redes sociales activas que se interesaban en la política, ¿no? Yo encontré mi casa empapelada con mi afiche y yo me molesté. ¿Por qué? Y eran, claro, gente que quería quedar bien conmigo. Claro. O gente que está alrededor que ya empieza a trabajar. Exactamente. Antes que el candidato trabaje, ¿no? Hoy día, en cambio, el asunto es dinero, ¿no es cierto? Nadie pone hoy un afiche o distribuye algo, un cuadernillo, una foto, si es que no le pagan. Entonces, ese divorcio destruye la política. Pues entonces, ¿quiénes son los principales políticos? Los que tienen dinero. Claro. Los que pueden ponerse en el número 1 de la lista. Y llama la atención, yo no soy aprista, pero por ejemplo es bien interesante que 5 parlamentarios apristas, solo 5, sean tan visibles. ¿Por qué? Porque tienen una historia detrás, una experiencia. Lo que tenemos ahora, en cambio, son recién llegados, que han llegado por el dinero. De repente, a lo mejor con buena intención, yo no quiero juzgar las conciencias. Claro, sí puede ser dinero bien ganado, en algunos casos. Pero desgraciadamente, si el dinero no es controlado, el dinero corrompe. Y hoy el dinero es el principal recurso para hacer política. Y ojo que no se genera una igualdad de condiciones para todos los peruanos y para aquellos que tienen vocación política. Usted que además preside el Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno del BU, ¿cuántos chicos en la Universidad Católica, por ejemplo, tienen vocación política? Y quizá no van a tener un cargo de acá a muchísimos años, ¿no? Exactamente, eso es. O nunca. Y el chico que es realista, porque el chico joven es crítico, pues, ¿no? No, pues profesor, no, ¿de dónde? Eso está controlado, pues eso es para los que tienen. Entonces ese cáncer, porque eso sí creo que es un cáncer cultural, es el que está siendo enfrentado ahora, ¿no? Entonces, siendo realistas, no podemos dejar de saludar este momento, porque creo que 2 líderes regionales, el presidente Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, Villanueva, vienen de Moquegua y San Martín, y enfatizan siempre mucho eso. Yo creo que ahí hay un ancla con la realidad de las regiones, de la clase media y popular, y no la élite limeña y no la élite llena de dinero sucio que está enlodando el país. Yo creo que en ese sentido, ojalá, me parece que va a ser difícil parar esto, precisamente porque al elogiar al periodismo de investigación, al elogiar a los medios, él ha puesto una avenida muy ancha, mucho reflector, y si hay mucho reflector va a ser más difícil que la corrupción camine. Y ojo que también en estos reflectores él ha hecho incluso una denuncia, ¿no? Porque ha dicho que hay intereses alternos que pretenden sabotear las investigaciones en el Poder Judicial, ¿no? Y en el Consejo Nacional de la Magistratura, y lo dijo clarísimo. Pero además si lo vemos en directo. Y tenía que decirlo, porque si está pasando es mejor que todo el Perú lo sepa. Alguien que formó parte de la comisión presidida por Alan Wagner le dijo a un miembro de su familia, y esta persona me lo contó, nuestra experiencia de haber discutido con el presidente Vizcarra nos ha hecho sentir
que él ha entendido que este es un momento en donde más vale que él se arriesgue para enfrentar estos problemas y que si pierde no importa porque ganará en haber señalado un hito lucha, ¿no? de honestidad para la política. Y además yo creo que ganará porque podrá en todo caso imponerle al Congreso una cuestión de confianza, ¿no? Eso de que si su gabinete es censurado una segunda vez, pues hay nuevas elecciones. Entonces yo creo que él ha entrado a una pelea de fondo, a una pelea importante, y esperamos que tenga suerte, ¿no? Por supuesto, ha convocado además a respetar, ¿no?, la voluntad popular, que es de la que usted hablaba al inicio. Exactamente. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. ¿Algo que quisiera agregar, señor Ames? No, esperar que la televisión del Jurado Nacional de Elecciones siga tan bien como hasta ahora y tenga más recursos también. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos estado con Rolando Ames, politólogo, presidente del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno de la PUC, conversando sobre el mensaje presidencial, por supuesto, las propuestas del presidente Vizcarra. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más.